¿no? Y entonces yo en Arequipa encontré que estos pacientes con tuberculosis MDR resistente venían de la sierra y consumían por su cuenta el maní de Sacha Inchi. ¿Será ese el factor que los protege a los tuberculosis MDR contra una diseminación más rápida? ¿Será el clima de Arequipa, ¿no? O sea, los que escuchen esta conferencia en otros países, vengan a darse una vuelta por Arequipa, los invitamos, ¿no? ¿Será el clima? ¿Será la belleza de su gente? ¿Qué será lo que hace que el paciente tuberculoso multidroga resistente mejora? Esto lo reporto yo y lo comparo con los hallazgos precedentes, entonces contribuyo al tema con algo novedoso, contribuyo al tema con algo científico y más que nada dándole un componente social. Y finalmente la discusión acaba con qué rutas futuras se debe seguir en el trabajo que me acabo de inventar, porque lo que estoy haciendo para ponerles a ustedes un buen ejemplo, me estoy inventando todas estas cosas. Entonces, ¿qué rutas futuras? Entonces diré allí, bueno, entonces deberemos aplicar a los pacientes con tuberculosis MDR la nutrición A o la nutrición B para retrasar su evolución. Y entonces ahí indico cómo se debe seguir en esa línea de investigación. En nuestras universidades, en muchas de ellas, investiguen, dice. Investiguen, encuentren, háganse famosos, saquen el premio Nobel. ¿No? Ese es un discurso bonito, pero ¿cuáles son las líneas? ¿Cuánto se dedica a esas líneas? ¿Cuántos investigadores, docentes y alumnos de esa universidad han ido al extranjero para absorber la investigación? ¿Cuántas universidades tienen bases de datos actualizadas, electrónicas? ¿Cuántas tienen Internet 2.0? ¿Cuántas tienen Skype en línea? ¿Cuántos tienen investigadores reconocidos en el mundo? Pocas, muy pocas realmente. Por ello, esta etapa de la investigación debe ser reforzada por las autoridades universitarias y de esa manera se producirán más papers, subiremos a nivel mundial, aportaremos a nivel mundial con toda la sabiduría inca, con todas las plantas médicas que tenemos en el Perú y que tenemos que hacer estudios científicos sobre ellas. Así, en la discusión, los hallazgos son contrastados y comparados. En el estudio sobre GH en altitud, dice acá en la discusión, existen investigaciones acerca de ABCD a más de 4.000 metros de altura, inactivos. Sin embargo, dice, los resultados son contradictorios, ¿no? Fulano dijo esto, sultano fino esto, y en la parte de medio lo más importante. Algunas, como las de Franco, Villeni, con su llamada bibliográfica, documentan en Cerro de Pasco hay tal cosa, que en Lima hay tal cosa, etc. González dice tal cosa. Entonces, yo no debo quedarme aquí, debo ir a la bibliografía y buscar estas referencias para ver qué hallazgos tuvieron y así me volveré un experto en este tema. No podemos pensar que podemos investigar un tema si es que no somos expertos en tal tema. Eso es muy importante. Y ahí acabamos con el IMRD. Ahora, yo tengo que leer mucho para escribir en forma concreta. Bueno, y al final vienen los agradecimientos. Muchos colaboraron con nosotros, pongámoslos. Cuando vemos una película X, si se dan ustedes cuenta, al final en los créditos, dice chofer del artista tal, carpintero. Entonces ellos, los americanos, los anglosajones, tienen la idea de que para cualquier cosa el trabajo es en equipo. Individualmente no se llega muy lejos. Por lo tanto, al hacer este estudio, debemos mencionar a la secretaria que nos ayudó, al técnico de laboratorio, a la persona que preparó los alimentos para el día que fuimos a un estudio de campo. Todos ellos se van a sentir muy reconfortados al reconocer con su nombre que en algo colaboraron a hacer este estudio. Segundo, ha habido financiamiento. Generalmente aquí
Estados Unidos financia los estudios con el INH, Instituto Nacional de Salud, y tienen un fondo muy amplio. En nuestro país el CONCITEC acaba recién de recibir en diciembre del 2012 300 millones de soles para hacer investigación científica, pero sigue siendo insuficiente. ¿Por qué investigamos? ¿Solo para obtener distinción personal para el investigador? No. Detrás de la investigación hay poder. El conocimiento da poder. Estados Unidos te produce la mayor cantidad de trigo en el mundo. Y si mañana pasado Estados Unidos corta el trigo, no hay pan. Así de simple. Eso crea un poder político. Entonces, si no quieres quedarte sin pan, bueno, entonces tienes que cumplir con ciertas condiciones. Por lo tanto, la investigación en Estados Unidos e Inglaterra lleva a un poder económico y a un poder político. Tu papá tiene diabetes. ¿Cuál es el mejor medicamento para la diabetes hoy en día? Valsartán. ¿Dónde se estudia eso? En Inglaterra. No. A ti te da un ataque de asma. Usas salbutamol. ¿Dónde inventaron el salbutamol? Estados Unidos. Así de simple. Entonces, mientras no se financie los estudios, no habrá tampoco poder político derivado del conocimiento. En el agradecimiento debemos preguntarnos, ¿hay interés indebido de producir un producto comercial? ¿No? En esto debo mencionar la mayor parte de estas empresas que promocionan productos para bajar de peso, para hacer crecer pelo, etcétera. Es una propaganda que no cumple con los requisitos. Te dicen, usa tal producto para el dolor de cabeza y abajo salen letras bien chiquititas, consulta a su médico primero, o sea, si te pasa algo es tu problema. Y al final dice, si tiene alguna duda llame al teléfono 48, o sea, si tomaste la medicina, te dio una cirrosis hepática y te moriste por eso, ni a quién reclamar, porque la firma dirá, ahí dice que llame, el señor no llamó. Entonces debemos ver si al hacer un producto hay un interés comercial indebido, hay un sesgo. Si es así, evaluarlo adecuadamente. Hay conflicto de interés del autor, es decir, al autor le está pagando una compañía para que diga que eso es bueno. Si es así, esa investigación ya no tiene mucho valor. Hay relación familiar evidente. A veces encontramos que un artículo X lo presenta el doctor tal, la doctora tal, el doctor recién egresado tal, el señor recién egresado tal, y bueno, es el papá, mamá, hijos, nueras, nueros, yernos, yernas, ¿no? Entonces, eso puede ser. Hay investigadores que han trabajado con sus hijos, el caso de Leakey, el descubridor de Lucy, el caso de Walter Álvarez, el de la teoría del litio, de la desaparición de los dinosaurios. Son casos muy escasos, pero no podemos poner a acomodar a alguien en una investigación simplemente porque me llevo bien, porque es mi hijo, es mi hija. No, o sea, no debe figurar ni en los autores ni en los agradecimientos familiares, a no ser, o amigos, a no ser que hayan hecho una contribución esencial al trabajo. Sobre la bibliografía, cumple con criterios de Vancouver, es actualizada los últimos 5 años. Sobre esto debemos mencionar, no necesariamente se tiene que buscar solo los últimos 5 años. Si hago yo un tema sobre tuberculosis, debo mencionar lo que se sabía hace 30, 40 años. Si hago sobre SIDA, ¿cuál fue la evolución del SIDA en estos 50 años? ¿Es veraz? Si pongo referencias de Internet, en Internet cualquiera puede poner cualquier cosa. La cantidad de disparates que se diseminan por la red es increíble. Entonces solo puedo usar información que sea veraz, información que venga de una universidad o de un sitio de internet que sea confiable. ¿Puede el autor mostrar la bibliografía? A mí me gustaría hacer esto en cada tesis. En muchos casos encontraría de que no han consultado más de 5 separados. En tal situación está anotada, es decir, las 30 referencias que mencionan están con llamada bibliográfica en todo el texto. Y por último,
tiene llamadas bibliográficas a lo largo del artículo, tienen que poner tal dijo esto y con su llamada. Corresponde el artículo. Hay que verificar esto, si no estamos cayendo en plagio. ¿Cuál es la estructura de un paper? El esquema IMRD va entonces con el título, primero, luego el abstract, luego viene ya el tema en sí, introducción, materiales y métodos, resultados de discusión y la bibliografía. Aquí tenemos el New England, la reina de las revistas, que nos publica básicamente artículos originales. Aquí tenemos uno muy importante sobre el efecto de valsartán, un antihipertensivo, en la incidencia de diabetes y eventos cardiovasculares. Muy importante porque la hipertensión y la diabetes están muy unidas. El que tiene diabetes en 3 a 4 años hará un infarto miocárdico, y de la mayoría de infartados, ellos tienen diabetes o hipertensión. Tenemos aquí la introducción, cada párrafo se refiere a una sola cosa. Luego vienen métodos, pacientes de estudio, tratamiento de estudio. Luego viene el algoritmo para ver quiénes entraron, quiénes salieron y por qué. Y viene una tabla muy importante, características del baseline o características basales de los individuos que participaron en el estudio: edad, sexo, raza, peso, índice de masa corporal. Más abajo vienen las variables clínicas. Y en la primera columna a la izquierda, cuántos con valsartán y cuántos con placebo. Y finalmente el valor P para analizar la relación entre estas variables. Sigue aquí la lista muy importante, su valor de lípidos, de HDL, LDL, su valor de creatinina para ver función renal, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que estos pacientes tuvieron un valor de creatinina de 0.9, ¿no? Aproximadamente. Es decir, son pacientes con función renal conservada. Sin embargo, si a mi paciente encuentro que ya tiene un valor de creatinina más alto, ¿se aplicará esto? Ya no. Medicaciones concomitantes, inhibidor de ECA, bloqueadores de angiotensina, bloqueadores alfa, bloqueadores beta. Todo esto es importante para caracterizar al paciente que ha sido estudiado en este paper. Luego vienen las curvas que ya mencionamos anteriormente para ver el efecto de valsartán sobre presión diastólica, sistólica, y yo puedo usar ello para evolucionar a mi propio paciente. Y finalmente viene la lista de colaboradores. Ustedes de una breve visual se darán cuenta aquí que para este estudio figuran algunos de hospitales de Francia, figuran de Estados Unidos, de Hong Kong, de Indonesia. Entonces aquí entra lo que mencionamos anteriormente. Este estudio multicéntrico se ha hecho en diversos países del mundo. Si usaran solo americanos, tienen que pagar hasta $20,000 por cada americano. En la India, por cada paciente pagan $20 al mes. Entonces ellos lo hacen por una cuestión económica. Pero ¿tendrá el paciente indio, el paciente pakistaní, el paciente peruano la misma protección que el paciente americano? Otra pregunta que dejamos abierta. Y finalmente vienen las referencias bibliográficas, que yo puedo buscarlas directamente, o más práctico, copio la referencia y la llevo al Google, y de ahí me dicen qué sitio está y comienzo a buscar la referencia. Esto se llama el análisis de un artículo, que es motivo de otra conferencia de esta serie. Con esto acabamos y esperamos que esto sea de mucha utilidad. Esta es la 5ª u 8ª presentación que hago sobre el tema, pero tenemos también la versión en PDF que está adjunta a esta conferencia y que ustedes pueden bajarla para directamente usarla. Allí hay algunos datos más y esperamos que con esto contribuir a que ustedes puedan analizar mejor un artículo y al mismo tiempo puedan ustedes escribir mejor un artículo científico. Si hubiera algunas preguntas, en el anexo a las conferencias tenemos el correo electrónico a través del cual solucionaremos sus dudas.
Eso es todo, muchas gracias.